días, Dios le bendiga. Bienvenido al programa Compartiendo el Pan de Vida en Familia. En este día estaremos hablando del libro de Salmos, capítulo 73 y capítulo 74. Aquí está la familia pastoral, Rosa Morel de Zapata, su humilde servidora. Maestro de la palabra, Ezequiel Morel Zapata. Profeta de Dios, Sinaí Morel Zapata. Predicador de la palabra de Dios, Josías Morel Zapata. Amén. Aquí estamos, mis amados hermanos, para seguir estudiando este libro tan hermoso y tan misterioso a la vez, que es Salmos. Pues nos enseña cómo debemos hablar con Dios, nos enseña cómo podemos llorar, cómo podemos suplicar, cómo dar un grito de angustia. Es un libro hermoso. Así que vamos a seguir escudriñando las Escrituras porque de ellas mana la vida eterna. Amén. Ahora mis hijos con la respuesta del capítulo 71 y capítulo 72. Respuestas del capítulo 71 de Salmos. ¿Quién no será avergonzado jamás? Salmos 71:1. La respuesta es: el que se refugia en Jehová. ¿Qué había sido Jehová desde su juventud? Salmos 71:5. La respuesta es: su seguridad. ¿Qué será siempre de Jehová? Salmos 71:6. La respuesta es: la alabanza. Amén. ¿A quién se alejará? ¿Quién no se alejará? Según Salmos 71:12. La respuesta es: Jehová no se alejará. ¿Qué hará el salmista? Según Salmos 71:11. La respuesta es: adorar más y más a Jehová. Amén. Amén. Ahora las preguntas y respuestas del Salmo 72. ¿Qué defenderá Jehová? Salmo 72:2. El pueblo justo. ¿Qué lavarán los collados? Salmo 72:3. Labrarán justicia. ¿A quiénes juzgará? Salmo 72:4. A los afligidos. ¿Cuánto tiempo les temerán? Salmo 72:5. Mientras dure el sol y la luna. Amén. ¿A quién se postrarán los reyes? Según Salmos 72:11. La respuesta es: a Jehová. ¿Quién hace maravillas? Según Salmos 72:18. La respuesta es: a Jehová Dios. Amén. Amén, mis amados hermanos. Y seguimos acá dando la buena batalla de la fe. Amén. Pues solamente los que aman al Señor podrán ver las grandes cosas que el Señor tiene para con cada uno de nosotros en su palabra. Porque Dios es grande y Dios es poderoso. Y sin Dios nada somos. Así que vamos a seguir leyendo la palabra del Señor. Que sea Él el que nos guíe en cada oración, en cada súplica, en cada ruego. Que sea Jehová Dios de los ejércitos. Amén. Entonces empezamos con el libro de Salmos capítulo 73. Y leo la palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. El destino de los malos. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Dios solamente es bueno para con Israel, con los limpios de corazón. Así está diciendo aquí según el Salmo de Asaf. Nosotros tenemos que ver, mis hermanos, que si no tenemos un corazón limpio, Dios no puede ser con nosotros bueno. Porque si tenemos un corazón lleno de odio, de maldad, de rencores, de envidia, de resentimiento, Dios no puede ser bueno con nosotros, porque Dios no está en donde hay impureza. Dios va tras un corazón que esté limpio, que no tenga ningún tipo de corocillo, de pajita, de sucio. Porque ay no, yo amo a Dios, ay, pero odio a mi hermana, odio a mi hermano, odio a mi papá, odio a mi mamá. Dios no va a estar en ese corazón porque Dios no puede estar donde hay algo sucio. Entonces tenemos que tener en cuenta lo primero que nos dice este libro de Salmos: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Dios estará contigo si tu corazón está limpio. Así que deja el odio, el rencor, la rencilla y todas esas cosas, que nos cuesta dejarlo. Nos cuesta, pero si confiamos en Dios y amamos a Dios, lo podemos hacer. Amén. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos.
Así decía Asaf, que casi sus pies resbalaban, que sus pasos resbalaban y sus pies se iban a deslizar. ¿Por qué? Porque a veces nosotros andamos en los caminos del Señor y vemos cosas que no son de Dios, que no le agradan a Dios y nos encantaría hacerlas. Y eso está muy mal hecho, mis hermanos. Si nosotros sabemos que ya andamos en los caminos de Dios, no hay que mirar para atrás, ya no hay que estar viendo tentaciones, ya no hay que estar buscando problemas, ya no hay que volver al mundo que ya decidimos dejar atrás para amar a Cristo. Porque ya Cristo es el dueño de nuestras vidas, es el que guía nuestro barco. Entonces no podemos hacer que nuestros pies se deslicen ni que nuestros pasos resbalen, buscando algo que ya hemos dejado atrás. Amén. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Muchos de nosotros también hemos pasado por esto que pasó a Asaf. Hemos tenido envidia de los impíos. Yo recuerdo muy bien que una vez, donde yo tenía como 16 años, vivíamos en una urbanización, me acuerdo que había un señor que vendía drogas. Y yo veía que ese hombre ni se mataba, ni sudaba, sino solamente que andaba siempre con el carro del año, con escolta. Sus hijos estaban en las mejores escuelas, incluso los hijos estaban en la escuela de policía, las más caras que habían en este país. Y yo decía, lo miraba por la ventana de mi casa, cómo le llegaban a él carros nuevos, escoltas, puros lujos. Hacían fiestas tremendas, fiestas donde había muchos banquetes y cosas así, pues lujos, vanidades. Pero bueno, yo decía, pero Señor, ¿cómo ese impío puede progresar? Yo creo que llegué a sentir un poco de envidia, porque decía, ese hombre ni se esfuerza por trabajar, ni estudió, ni hizo nada, y mira cómo vende droga, haciéndole daño a tantas personas, y es cada día más rico. Entonces eso yo lo veía y yo solo decía al Señor, yo ni siquiera hablaba con mi mamá, ni con mi papá, ni con mis abuelos, yo lo hablaba con Dios. Sentía un poquito de a la vez rabia, impotencia y un poquito de envidia, porque un hombre que no se mataba para salir adelante y era próspero. Más sin embargo, mi papá trabajaba día y noche como abogado internacional en los Estados Unidos y nunca nos faltó el pan, porque era un hombre que trabajaba duro para que tuviéramos también transporte, escuelas privadas, cristiana, gracias a Dios, para que tuviéramos las mejores ropas, para que tuviéramos una casa propia. Mi papá, todo lo que hizo, ¿verdad? Con esfuerzo, con sacrificio, fue por el camino de Dios y le iba bien. Pero este señor no se esforzaba, sino nada más que lo que hacía era vender estupefacientes y cocaína y cosas de esas, y le iba requete bien. Y sentí como envidia, porque yo le decía, papá, ¿por qué no vienes a visitar hijos? Tengo que trabajar mucho. Siempre mi papá estaba ocupado en los Estados Unidos trabajando, pero no me puedo quejar porque a nosotros nunca nos faltó nada. Tuvimos las mejores escuelas, gracias a Dios, a mi papá. Tuvimos todo lo que cualquier ser humano quisiera, deseaba de tener para sus hijos. Transporte que nos llevaba de la escuela hasta la casa. Tuvimos lujos, gracias a Dios, porque mi papá se esforzaba y decía, ¿y por qué este hombre no se esfuerza y tiene tantas bendiciones? Y mi papá, por esforzarse tanto, no podía compartir con nosotros, porque él estaba ya muy lejos, en Estados Unidos y nosotros en Venezuela. Dice, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por eso sentí envidia a Asaf. Y por eso yo también sentí un poquito de rabia, de ira. Era una muchacha joven, me acuerdo yo. Estaba en la ventana mirando cómo ese hombre se lucraba. Y era un hombre importante entre ellos, ¿no? Porque importante es Dios, amén. Y ese señor no sudaba, no, vivía todo el tiempo con una risa en la cara. La esposa parecía una muñeca de seda. Los hijos parecían muñequitos de las Barbie, bellísimos. Tenían una hembra y un varón y esos se veían de lujo. Y decían, mira eso, Dios mío, nosotros somos cristianos, tenemos que trabajar duro, mi papá tiene que sacrificarse en otro país para podernos dar la mejor vida, para que nosotros no nos falte nada, ni siquiera podemos compartir con papá. Y este hombre tiene sus hijos al lado, anda en el camino malo y cada día es más rico. Entonces, Asaf pasó algo más o menos así te puede pasar a ti, así me pasó a mí. Pero tenemos que poner la confianza en Jehová y no envidiar a la gente mala. Dice, por tanto los soberbios los corona, se cubren de vestido de violencia. Por tanto la soberbia, ¿verdad? Los corona, porque cuando son soberbios tienen una corona grandísima, pero la corona de la adulación, la corona de los jalamecates, la corona de lo que se humillan porque andan detrás de este tipo porque tiene plata y ellos se sienten coronados y se ponen más soberbios porque todos les rinden pleitesía. Y se cubren de vestido de violencia, pues me acuerdo que siempre andaban empistolados.
y hablaban durísimo y había que quitarse porque llegó fulano. ¡Wow! Los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Santo, santo eres Jehová. Ellos logran con creces los antojos de su corazón. A nosotros nos cuesta a veces ganarnos las cosas ante la presencia de Dios, porque Dios es el que nos da todo a nosotros, ¿verdad? Porque a veces no nos estamos portando bien y pedimos cosas que a lo mejor si Dios nos la da en el momento nos podemos hasta perder. Y tenemos que dar rodilla para que Dios nos entregue la bendición, o ver si nos conviene esa bendición o no, porque no es que se haga nuestra voluntad sino la de Dios en nuestras vidas. Amén. Entonces ellos no tienen que rogarle a Dios ni nada, ellos van y lo compran y los antojos de su corazón lo tienen de una vez. Pero ¿de qué le vale si no tienen la salvación? Dice el 8, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Se mofan, o sea, se ríen y hablan mal, hablan con maldad, hablan con violencia, se burlan, hablan con altanería porque se creen dioses, ponen su boca contra el cielo, hablan que yo logro todo, yo no le debo nada a Dios. Así he escuchado personas que lo dicen. Señor me libre de decir eso, amén. Y dice, su lengua pasea la tierra, sí, porque ellos con su lengua hablan de todos los países que han visitado y hasta hablan mal de otras personas, y ellos también son famosos en otros países, pero con una mala fama. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dice, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? Por eso Dios hará volver al pueblo de nuevo, ¿verdad? Y le dará agua en abundancia, que Dios mismo extraerá para su pueblo. ¿Para qué? Para aquellos que le honran a Jehová, para aquellos que buscan del Señor, para aquellos que andan en rectitud delante de la presencia del Señor, sin querer hacerle daño a nadie. Pero hay unos que dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Qué conocimiento hay en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Eso es verdad. Eso es verdad. Ellos a veces son ricos de cuna, con dinero mal habido, dinero que sus padres también dejaron de maldición, y no tuvieron ni que sudar ni preocuparse, sino dormir, comer, jugar y pasear y gastarse todo el dinero que quieran. No son turbados en el mundo, alcanzan grandes riquezas, pero no debemos sentir envidia de ellos, porque su mal es amargo. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Imagínate. Y lavado mis manos en inocencia, dice Asaf, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Santo Dios, Dios nos libre, ¿verdad? Dios nos libre de eso, porque cuando somos hijos de Dios, nosotros tenemos que poner la confianza en el Señor. Nosotros no podemos poner la confianza en el hombre ni ver por qué aquel progresa y yo no. ¿Por qué? Porque nosotros en vano no limpiamos el corazón, porque nosotros sí creemos en un Dios grande y poderoso. Nosotros creemos que cuando nosotros sacamos toda la maldad de nuestro corazón, Dios está con nosotros, Dios va a guardarnos, Dios va a ser nuestro protector. Pero si seguimos guardando mal, si seguimos guardando cosas que no son de Dios, así pasa. Creemos que, en vano he buscado de Dios porque Dios no me escucha. No, pero si tú estás guardando cosas malas, ¿cómo Dios te va a escuchar? Dice, si dijere yo, hablaré como ellos, he aquí, a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. ¿Ves? Si él se hubiera unido a la gente mala, si hubiera hablado engaños para engañar a la gente de Dios, le hubiera ido mal. Y fue duro para él cuando nada más pensó hacer eso. No pienses tú en hacerle daño a nadie, no pienses tú en cobrar venganza en tus manos, no pienses tú en buscar riqueza como lo busca la gente del mundo, porque su fin es amargo. Dice, ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los hará caer. ¿A quién Dios hará caer? A la gente perversa, a aquel vendedor de droga que estaba frente a nuestra casa, o 2, 3, 4 casas de nosotros, pero que del segundo piso de nuestra casa se podía ver la casa de él. ¿Qué hizo el Señor?
lo puso en deslizadero, en asolamiento, lo hizo caer. ¿Por qué? De un día para otro llegó un allanamiento a la casa de él, le allanaron la casa al señor que vendía drogas, se le llevaron todo, todos fueron presos, el hijo perdió los estudios, como eran menor de edad ellos no fueron presos, pero el papá se lo llevaron, la mujer, gracias a Dios no, para que cuidara a sus hijos, digo yo no, ahora que soy más madura espiritualmente, gracias a Dios, que Dios me siga dando esa madurez espiritual a mí. Y ese niño que se estuvo a punto de perder, pues viendo que de rico a pobre, le quitaron todo, que tenían como una vigilancia permanente, no sé, algún seguimiento le estaban haciendo. Se quedaron sin papá, que era el que surtía, el que traía y el que hacía todo en la casa. Entonces el muchachito casi se tiraba a la delincuencia. Después de ahí no supe más, pues después de ahí yo tuve, gracias a Dios, viajé a España y no supe más de esa gente. Lo que sí sé que lo que dice la palabra de Dios se cumplió. En asolamiento los hará caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores. Así fue un de repente. De repente ese señor estaba en su casa y de repente llegó un poco de la policía, la PTJ, hicieron un allanamiento y ellos se consumieron de terror. Pues la esposa estaba como todo el tiempo deprimida. Y cosas así es la que le pasan a la gente que hacen el mal. Por eso es mejor andar en rectitud en los caminos de Dios y no haciendo las cosas malas, ni envidiar al que hace el mal, porque bien no le va a ir. Dice, como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciares su apariencia. Amén. Pues así es, mis amados hermanos. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Por eso, mis amados hermanos, nosotros tenemos que ver que nosotros no vivimos un sueño sino una realidad. Nosotros tenemos que vivir la realidad, que la realidad es Cristo. No podemos vivir de apariencia. Debemos vivir una realidad cristiana. Amén. Y para que nuestra alma no se llene de amargura y en nuestro corazón no haya punzada, tenemos que poner los ojos en Dios. En Dios, mis amados hermanos. Nosotros no podemos hacer las cosas que hace la gente mala, ni desearlas hacer. Aquella gente que está equivocada, que no aman a Dios, que todavía no han conocido la verdad, que la verdad no lo ha hecho libre porque no lo conocen. No podemos sentir envidia, no podemos estar detrás de ellos, mis amados hermanos. Debemos de ser más cautelosos. Buscar de la presencia del Señor para que no tengamos esos problemas. Tan torpe era yo, dice Asaf, que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Porque hay personas que no entienden que cuando Dios permite que el impío persevere, porque el impío persevera, según, con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. Como estaba diciendo en el versículo anterior, tan torpe era yo que no entendía. A veces nosotros andamos en una torpeza que vemos al impío progresar y queremos ser como ellos. Y hasta llegamos a envidiar sus riquezas. Eso no puede pasar con nosotros, mis amados hermanos. No te preocupes, que Dios lo que es tuyo, el enemigo no te lo quita. Como decía mi esposo, aunque esté en la garganta de otro, de ahí lo sacará Jehová y te lo dará a ti. Porque lo que es tuyo, el enemigo no te lo quita. Porque Dios es el que te lo está dando. Amén. Por eso es que debemos dejar que Dios nos guíe en su consejo. Debemos recibir de Dios la bendición, la exhortación, todo debemos recibirlo de parte de Dios, porque Dios tiene pensamiento de bien para con nosotros y no de mal. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Así le preguntaba Asaf, así pregúntale tú. Solamente tenemos a Dios en los cielos, no tenemos más nadie. Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Qué hermoso, ¿verdad? Que nosotros no deseemos nada fuera de la presencia de Dios. Aquí en la tierra no podemos desear nada, mis hermanos. Lo que debemos desear en esta tierra es servir al Señor, serle fiel, predicar su palabra y más nada. Amén. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. ¿Ve? Aunque tu carne y tu corazón estén desfalleciendo por alguna enfermedad, por algún conflicto, por algún agotamiento, no te preocupes. Dice que la roca de nuestro corazón es la porción de Dios para siempre.
nuestra porción, como cuando te dan una porción de torta. Entonces así como te dan un pedazo de Dios, que es el pedazo de Dios, la salvación, el conocer la palabra, el buscar de la presencia del Espíritu Santo. Entonces eso es nuestra roca. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Hay muchas personas que dicen, yo voy a ser impío de nuevo, porque cuando yo era impío, yo andaba aquí, yo andaba allá, yo hacía esto, yo hacía lo otro, y no me deberían tantos ataques. Yo cuando era impío era esto, era lo otro, tenía cargo, tenía empresa, tenía esto, tenía buena posición, tenía una carrera. Y entonces empiezan a darle la espalda a Dios ya con su boca. Aunque no lo lleguen a hacer físicamente, ya con su boca empezaron a darle la espalda a Dios. Por eso dice, pues, porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Esas personas que se alejan de Dios porque desean volver al mundo, como el cerdo vuelve al vómito, esas personas van a perecer porque ya conocieron la verdad y la verdad lo hizo libre. Entonces quieren volver a ser lo que eran antes porque creen que como eran antes van a estar mejor, porque no aguantan el desierto, no aguantan la opresión, la aflicción, la tribulación que tienen que pasar a juro para poder ser probados como hijos de Dios. Pero no, prefieren volver atrás y salir de esa angustia porque le tienen miedo a los problemas, porque tienen miedo de estar todo el tiempo en un tormento, porque no aguantan la aflicción, ni la tribulación, ni nada. Pero esa gente perecerán, dice el Señor. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. No te preocupes si el hermanito se apartó. No te preocupes si el pastor se apartó. No te preocupes si... Lo importante es que tú sigas adelante. ¿Por qué tú tienes que seguir adelante? Porque aquellos que se apartan, dice el Señor... Ay, Señor, Padre de la gloria, Dios lo destruirá. Al pastor que se fue al mundo y las demás ovejas lo siguieron, a ese pastor Dios lo destruirá si ese no se arrepiente, porque está haciendo que un rebaño que seguía a Dios por medio de ese líder se fue al mundo otra vez, y entonces los demás rebaños, no, yo también me voy al mundo, y se van. Dios le va a pedir cuenta. ¿Y qué hace Dios si ese hombre no se arrepiente? Dios lo destruye. Dios lo destruye, mis amados hermanos. Por eso es que es mejor poner la mira en Cristo y no en el hombre. Así que no te preocupes, que todos aquellos que se apartan de Dios serán destruidos. A veces no es que mueren físicamente, pero sí mueren espiritualmente. Y si iban a brillar para predicar la palabra de Dios, pues quedarán sepultados para siempre, nada más con su salvación, si deciden buscar de Dios. Amén. He conocido líderes que han dejado a Dios por una mujer, porque no es a la esposa que dejan. Por favor, abran los ojos, hermanos, hermanas que me escuchan. No a la esposa, que ya está vieja, acabada, arrugada y fea, pero gracias a ti, porque fuiste un mal esposo y lo que le diste fue mala vida. No le diste lo que ya se merecía. Entonces llega una muchacha bonita, recién jovencita, recién estiradita. Y entonces deja aquel garrancho de esposa porque la convertiste en un coleto viejo arrugado. Y ya no te gusta, ya no te inspira nada. Entonces te va con la jovencita. No es a Dios, no es a la esposa que tú estás dejando, es a Dios que tú estás dejando, porque tú prometiste en un altar ser fiel hasta la muerte, vivir con ella en la buena y la mala. Y si ella está arrugada, es gracias a ti, no es gracias a ella, porque ella quisiera tener un servicio, una cachifa, una ama de llave, todo, que le hicieran todo y ella no tenga que estar todos los días a las 4 o 5 de la mañana levantándose, atender a los muchachitos, atenderte a ti, hacer los oficios de la casa. Entonces, si tú no le puedes dar una buena vida, dale gracias a Dios que ese carrancho de mujer está contigo y vela como la mujer más hermosa del mundo. ¿Por qué? Porque si tú dejas a tu esposa por una más joven, es porque tú no amas a Dios. Dios nunca estuvo en tu corazón. ¿Por qué? Porque eres un traidor. Y tú no te estás dejando de tu esposa, tú te estás dejando de Dios y Dios te destruirá. No te lo estoy deseando. Escuchen bien, caballeros, que les gusta estar cambiando a las esposas. Muchos pastores, los he oído, lo he visto testimonios. Dejan a las esposas de toda su vida por una más tierna, por una más joven. Ustedes fueron falsos pastores, que no amaron a Dios, cayeron en la tentación. Déjeme decirle que Dios lo destruirá. No se lo digo yo por mi boca, lo digo por la palabra. ¿Qué dice el Señor? Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. No digo que lo va a matar físicamente, puede ser también, pero espiritualmente quedarán destruidos, porque el que no le fiel a su esposa que la ve, mucho menos le va a ser fiel a Dios que no lo ve. Y uno tiene que estar en la buena y en las malas con su esposa en todo momento. Igual las esposas que ven a su esposo viejo acabado, tienen que ser fiel hasta la muerte con él. Porque si usted le falta a su esposo para irse a buscar uno más jovencito, usted le está faltando a Dios y Dios te destruirá. Así que ambas partes tienen que ser fiel, porque Dios premia la fidelidad, no la infidelidad. Amén. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Así que acércate a Dios, porque Asaf dice, en cuanto a Él, acercarse a Dios es el bien. Así es para todos nosotros los que amamos a Dios. Acérquense a Dios porque es el bien. Amén.
He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Aleluya. Cuenta las obras que Dios ha hecho en ti. Cuenta las obras que Dios ha hecho en esta tierra. Cuenta las cosas hermosas que el Señor hace a diario. ¿Por qué? Porque tú tienes que poner tu esperanza en Jehová, no en el hombre. Que te dijeron que el tribunal un fallo a tu favor y ya te van a devolver todo. Pero no me lo han devuelto. Entonces pon la esperanza en Jehová, que si Jehová ganó el caso para ti, tarde o temprano eso te va a venir, aunque Dios nunca se atrasa. Dios sabe a su debido tiempo cuando te va a llegar la bendición. Y cuando te llegue la bendición, tú vas a decir verdaderamente que Jehová no miente. Jehová no miente. Amén. Dice apelación a Dios en contra del enemigo, en el capítulo 74 del libro de Salmo. ¿Por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre? Una pregunta. ¿Por qué se ha encendido tu furor contra las ovejas de tu prado? Otra pregunta. Bueno, le voy a decir algo. ¿Por qué Dios, Masquil de Asaf, está escribiendo este salmo? Dice así. ¿Por qué Dios nos ha desechado para siempre? ¿Por qué Dios desechó al rey Saúl? Porque no era obediente. ¿Cómo tú vas a tener un hijo en tu casa que no sea obediente y lo vas a tener en tu casa toda la vida? Uno lo desecha, porque si tú le dices al hijo, no te metas en droga, y él no te hace caso y sigue con droga, tú le dices al hijo, no te metas con una prostituta porque tu fin será amargo y no te hace caso, tú tienes que desecharlo porque te va a dañar los demás hijitos que están en la casa. Entonces Dios desechó a Saúl porque le dijo, haz esto con el rey tal y mata al rey, y él no lo hizo. Pensó en el ganado gordo, todo lo que se iba a ganar, hacerse amiguito del rey, y entonces él fue desobediente. Y como ya venía desobedeciendo a Dios en varias ocasiones, entonces Dios desecha al que lo desobedece. Líbrenos Jehová de estar desobedeciendo, porque hay muchas veces que Dios da un llamado y dice, tú vas a ser pastor. Y yo, pastor, no, eso es demasiado compromiso. A mujeres le ha dicho, tú vas a ser evangelista o profeta. No, eso yo no lo quiero, Señor, yo quiero ser nada más servidora. Tú no puedes decirle que no a Dios, porque si tú dices que no, no te preocupes, hay 100 esperando ese cargo, deseando ese cargo que tú acabas de desechar. No te seas tú después diciendo, ay Señor, estoy en la iglesia, pero yo veo que no avanzo. Pero si tú misma te desechaste porque Dios te dio un cargo y tú no lo quisiste agarrar. Entonces Dios nos desecha cuando nosotros no somos obedientes. Cuando nosotros dejamos de obedecer a Dios para hacer nuestra voluntad, lo que a nosotros se nos da la gana. Y cuando tú haces lo que te da la gana, en ti no está Dios. En ti no está Cristo ni el Espíritu Santo. Porque cuando ya nosotros pasamos a ser hijos de Dios, nosotros hacemos la voluntad de Dios. Y nosotros morimos a nuestra propia voluntad. Amén. Así que líbrenos Jehová de ser desechado. Dice, porque se ha encendido tu furor contra las ovejas de tu prado. Claro, el furor de Dios se enciende contra las ovejas de su prado. Nosotros somos sus ovejas, pero nosotros somos personas que pecamos contra Dios y hacemos lo que se nos da la gana. ¿Y qué pasa? El furor de Dios se enciende contra nosotros. Hay personas que le dicen, vaya a orar por fulano. Y la voz se la repite Dios en la mente y se la repite y le pone hasta señales de humo y de todo. Y la gente no van. Murió fulano. ¿Cómo? Esa alma pesa sobre ti. Dios no te dijo a ti que fuera a orar por fulano. Claro, Dios puede usar a otra persona más obediente que tú, pero después no diga, ¿por qué el furor de Dios vino contra mí? Por desobediente. Por desobediente. Nosotros tenemos que obedecer a la voz de Jehová. Dios habla a través de la Biblia. Dios habla a través de la televisión cuando están predicando por enlace o cuando están predicando en cualquier otro canal. Dios habla. A mí Dios me ha hablado. Entonces tenemos que estar atentos a la voz de Dios. Dios habla en el oído, apacible. Él dice, levántate, es hora de orar. Dios me lo dice. Y el Señor, estoy cansada. No puedo estar cansada para Dios. Tengo que decir, sí, Señor, heme aquí, me paro, corto el sueño, me lavo la cara y empiezo a orar. Porque Dios le agrada al que le obedece. No al que se engurruña más y agarra el frito sabroso. Ay, matar de oro. No. Dice que si de mañana me buscare, dice Jehová. Amén. Entonces dice, acuérdate de tu congregación, la que adquiriste desde tiempos antiguos, la que redimiste para hacerla la tribu de tu herencia, este monte de Sión donde has habitado. Dirige tus pasos a los asolamientos eternos, a todo el mal que el enemigo ha hecho en el santuario. ¿Qué le está pidiendo aquí Masquil de Asaf? Que se acuerde Dios de la congregación. Que sea Dios que dirija nuestros pasos. Saben, muchas veces nosotros oramos por nosotros mismos y se nos olvida orar por la iglesia, por los integrantes de la iglesia, los hermanitos enfermos, los hermanitos
que están ahí, tú sabes, tibios, por aquellos que están a punto de caerse. Así como Dios aquí le está diciendo Misquel a Dios, Masquil de Asaf a Dios, que se acuerde de la congregación, nosotros también tenemos que orar así. Señor, acuérdate de la congregación, del hermanito que faltó el domingo, del hermanito que faltó el lunes. Acuérdate, Jehová, de la viuda, de aquella hermanita que siempre se sienta atrás, Señor. Bendícela, Jehová. Tenemos que tener misericordia, mis amados hermanos, no solamente orar por nosotros, ni por los que piden nada más oraciones, porque hay muchos que no piden oraciones. Hay que orar por aquellos que tampoco piden oraciones, porque a lo mejor hasta le da pena o no sabe. Hay que acordarnos de la congregación y orar, ponerla delante de la presencia de Dios. A Dios le agrada eso. A Dios le agrada que tú ames al prójimo, porque Dios dice que el que no ama al prójimo no ama a Dios. Dice, tus enemigos vociferan en medio de tus asambleas. Han puesto sus divisas por señales. Se parecen a los que levantan el hacha en medio de tupido bosque. Y ahora con hachas y martillos han quebrado todas sus entalladuras. Bueno, así son los enemigos. ¿Cuáles son los enemigos de Jehová? Aquellas personas que vociferan contra Dios, aquellos que se hacen llamar ateos, aquellos que tienen sectas satánicas, aquellos que creen en dioses ajenos, dioses paganos, aquellos que dicen Dios no existe, pero cuando tienen un problema, ay Dios mío, ayúdame. Entonces, esos son los enemigos de Jehová. Y se levantan como un bosque tupido contra Dios. Pero le voy a decir algo, mis hermanos. Hay que orar hasta por ellos, para que Dios tenga compasión de ellos y ellos puedan ser salvos. ¿Por qué? Porque muchos son enemigos de Dios, pero a veces son hasta inocentes porque no conocen a Dios. Por eso es que debemos llevar la palabra a todas partes del mundo para que muchos sean salvos, porque Dios quiere que todos seamos salvos. Ahora, Dios quiere eso para nosotros, pero nosotros somos los que decidimos si obtenemos la salvación o si no la obtenemos. Y es mejor obtenerla, porque el final es amargo. Han puesto a fuego tu santuario, han profanado el tabernáculo de tu nombre, echándolo a tierra. Hay muchas personas que han quemado templos, de verdad, templos en la vida real, creyendo que con eso le hacen daño a Dios. Dios levantará 5 templos más. Cuando te quemen uno, no te preocupes, que Dios te va a levantar 10 más, en el nombre de Jesús. Amén. Esa es esa palabra para quien la esté escuchando. Amén. Aquellos que profanan el tabernáculo de Dios echándolo a tierra también serán castigados. Y si se arrepienten, tendrá Dios misericordia de ellos y le dará la oportunidad. Y ellos testificarán que eran uno de los perseguidores de los cristianos y que Dios los trajo a sus pies. Amén. Es el propósito de Dios, de que todos seamos salvos. Hay gentes que no entienden a veces las cosas de Dios, pero yo les quiero decir algo. A Dios no hay que entenderlo. A Dios solamente hay que obedecerle. ¿Quién puede entender a Dios? Creador del cielo y del universo, creador de las estrellas, de la luna, del sol, de todos esos planetas que estudia la ciencia. Todo lo creó Dios. Lo que está dentro y fuera, que nosotros aún no podemos ver con nuestros ojos, todo lo creó Dios. Tercer cielo, nadie sabe lo que hay en el tercer cielo. Bueno, parte de la Biblia dice lo que hay, pero nadie lo ha visto. Nadie ha visto el rostro de Dios. Él es grandísimo, Él es omnipotente, omnisciente, omnipresente. Entonces, amados hermanos, a Dios no hay que entenderlo. Nuestra sabiduría, nuestra mente no evoluciona hasta ese nivel de sabiduría. Mira lo que pasó con Enoc. Enoc llegó a alcanzar un grado de sabiduría que hasta pudo ver el Apocalipsis antes de que llegara. Y Enoc estaba nada más en los libros de Génesis. Pero él se puso a estudiar los astros, a ver las constelaciones de los cielos y a hablar con Dios. Hubo una entrega tan grande de Enoc con Dios que Dios se lo llevó caminando. Él se fue caminando al cielo. Si tú quieres tener ese grado de santidad, busca más de Dios. Pero no te ponga a entender a Dios, sino nada más a obedecerle. Amén. Dice, no vemos ya nuestras señales. No hay más profeta. Ni entre nosotros hay quien sepa hasta cuándo. Eso va a pasar. Y eso pasó ya. Y seguirá pasando. Habrán momentos que querramos ver señales y no habrán. Habrá momentos que buscaremos una palabra profética y no la encontraremos. Habrá momentos, mis amados hermanos, que no encontraremos ni quien nos predique. Así que aprovechemos ahorita, que hay ahorita la Biblia, que hay televisión, que hay radio, que hay... en vez de estar perdiendo su tiempo, viendo pornografía o juegos estúpidos de terror, cosas malignas, cosas que no edifican. Busquen más de la presencia de Dios, porque va a haber momentos que no habrá nada, pero lo que te quedó en la cabeza te va a ayudar para dar testimonio de las cosas que Dios hizo contigo y darle una palabra de la Biblia recitada, porque te la aprendiste, por decir el Salmo 91, te lo aprendiste de memoria, se desaparecieron las Biblias, aquí lo tengo yo en mi mente y se lo da a otro que puede ser edificado por ese salmo. Amén. ¿Hasta cuándo, oh Dios, nos afrentará el angustiador? Oiga eso,
¿Hasta cuándo Dios nos afrentará al angustiador? Es una pregunta. ¿Ha de blasfemar el enemigo perpetuamente tu nombre? ¿Por qué retraes tu mano? ¿Por qué esconde tu diestra en tu seno? Santo, 4 preguntas. ¿Hasta cuándo, oh Dios, nos afrentará el angustiador? El angustiador nos afrenta mientras nosotros estemos apagados con una fe bajita, que hoy sí somos cristianos, que mañana no, que hoy quiero ser cristiano, que mejor me voy al mundo, que hoy alabo a Dios, pero mañana maldigo al vecino. Por favor, el angustiador va a estar ahí todo el tiempo, porque no nos decidimos si ser verdaderamente cristiano y morir a la carne, o si seguir en los dos caminos. ¿Has de blasfemar el enemigo perpetuamente tu nombre? Jamás. Eso no va a ser así, porque Dios es Dios. Nosotros tenemos que, aquella persona que blasfeman contra Dios, reprenderlo en el nombre de Jesús. No es que tú vas a andar por la calle, te reprende en nombre de Jesús. No, te lo reprende mentalmente. Y dice, Señor, ten compasión de esa persona que está blasfemando contra ti. Porque eso no va a ser toda la vida. Dios va a destruir a los malos porque lo dice su palabra. Amén. Dice, ¿por qué retrae tu mano? ¿Por qué Dios retrae la mano a los cristianos? A nosotros, sus hijos. ¿Por qué Dios retrae la mano? Porque a veces nos portamos mal. Entonces Dios te va a bendecir hoy con un carro. Pero ya tú en tu mente dijiste, cuando tenga el carro, dejo a mi esposa en la casa, salgo con muchachita jovencita, me la doy de riquito. O la mujer, cuando tenga el carro, le voy a hacer rencilla a mi hermana para que ella vea que yo sí logré el carro. Entonces, ¿qué hace Dios? ¡Prum! Te retrae el carro. Tú tienes un corazón contaminado, no te mereces el carro. Tengan mucho cuidado, mis hermanos. Las bendiciones se retraen, no que Dios las quita, porque Dios lo que promete lo cumple, pero Dios tiene que limpiar tu corazón antes de entregarte la promesa. Entonces, Dios no va a quedar en vergüenza, porque a Dios no lo avergüenza a nadie. Dios va a cumplir su promesa, pero tiene que limpiar tu corazón. No es que Dios va a venir a limpiarte el corazón él solo, no, eso es un trabajo de Dios. Dios mío, ayúdame, yo no quiero sentir mal contra los demás. Cuando Dios limpia tu corazón, alabado sea el Señor, viene la promesa y la mano de Dios ya no se retrae más. ¿Por qué esconde tu diestra en tu seno? Cuando decimos, Señor, levántate a mi ayuda, Señor, que tu diestra me defienda, Señor. Pero ¿por qué Dios lo esconde? Porque hemos pecado contra Dios. Porque no andamos bien, porque a veces mentimos, porque a veces hacemos promesas y no la cumplimos, porque a veces vemos al pobre necesitando un plato de comida y decimos, bueno, Dios mío, súplele tú, teniendo tú como darle. Tú no sabes la bendición tan grande que cuando tú tienes un plato de comida para darle a otro y tú se lo das con amor, sin esperar nada a cambio de que yo le doy un plato de comida para que cuando el vecino se levante me dé algo. No, Señor, eso no funciona así. Te da un plato de comida con amor y dice, Señor, gracias por permitirme hoy haberle saciado de la hambre a mi hermano. Gracias, Señor. Provéele siempre, Señor, provéeme a mí para poder seguir proveyendo. Amén. Eso a Dios le agrada, porque estás haciendo algo sin interés. Pero Dios, cuando ve que tú no tienes interés de que vas a recibir algo a cambio, es cuando Dios te premia. Y te da 3 mercados más, 4 mercados más, o te premia. Tu hija está por un lado, tu hijo por otro lado. Dios le suple a ellos sus alimentos, porque Dios no se queda con nada. Amén. Todo lo que tú haces en el nombre de Dios con amor, Dios te lo retribuye. Amén. Pero Dios es mi rey desde tiempos antiguos, el que obra salvación en medio de la tierra. Dividiste el mar con tu poder, quebrantaste cabeza de monstruo en las aguas. Santo eres Jehová. Dios es nuestro rey desde que el mundo fuera mundo, antes de que fuera mundo, antes de que existiéramos todos nosotros. Ya Dios es rey de reyes, Señor de señores. Él es el único que nos da la salvación a todos nosotros, los habitantes de la tierra y fuera de esta tierra. Él es el único que pudo dividir el mar con su poder. Cuando Moisés pasó, eso fue algo maravilloso. Hasta los científicos reconocen que de verdad Dios dividió las aguas. Entonces hay muchos que no quieren creer en eso, están equivocados. Busca de Dios, porque está perdiendo la bendición de Dios. Dice que quebranta las cabezas de los monstruos en las aguas. ¿Saben los monstruos que hay en las aguas? Esas ballenas grandísimas. Esos tiburones enormes, megalodón, esa cosa que están dando por ahí, esas películas. Todos esos monstruos, lo único que lo destruye y le quebra su cabeza es Jehová, Dios de los ejércitos. Imagínense el poder que tiene Dios tan grande. No necesita un fusil, no necesita una bomba atómica, no necesita armamento de guerra para quebrarle la cabeza a un monstruo. Entonces hay que tenerle temor a Dios, respeto a Dios. Dios es grande, Dios es grande. Mayugaste las cabezas del Leviatán y lo diste por comida a los moradores del desierto. Eso hace el Señor con los enemigos de nosotros. La gente malvada, Dios lo va a mayugar y lo dará como comida a las personas malas, perversas. ¿Sabes cuánto daño hizo el gobierno de Venezuela? Todo el éxodo que hubo en Venezuela. Todas las personas que tuvimos que salir de Venezuela porque el gobierno o nos perseguía para matarnos, o nos quitaba todas las riquezas, o quería que fuéramos santeros a juro, o no había comida para comer.
Aunque gracias a Dios nuestro caso no fue de la comida porque Dios siempre nos suplía, pero sí querían nuestras cabezas porque querían las riquezas que Dios nos dio a nosotros. Entonces, ¿Dios qué hace con esos leviatanes? Le mayuga la cabeza y se lo da a comer a la gente del desierto que están hambrientas. Entonces, ¿quiénes son los del desierto? Aquellas personas, aquellos moradores que todavía no conocen a Cristo. Así como la gente que lo anda buscando, que si la CIA, que si esto, que si lo otro, anda buscando todos esos perversos que hicieron tanto daño en Venezuela. ¿Sabes cuánta gente ha muerto fuera de su país? Porque tuvieron que dejar su riqueza, su familia y todo, irse a otro país a lavar platos, a pasar coleto. No digo que eso sea malo, pero personas que no estuvieron acostumbradas a eso, cuando se ven esa depresión y no tienen a Dios, muchos se ahorcaron, muchos se mataron, porque no aguantaron ese desierto. Y todas esas muertes pesan sobre la cabeza de los líderes que están en Venezuela. Por eso es que tenemos que pedir a Dios que Dios libre a Venezuela y libre a todos esos países donde los malvados están reinando y haciendo daño, que las propias personas naturales de ese país y aún los extranjeros tienen que salir como un éxodo a buscar dónde vivir. Que Dios tenga compasión de esos líderes políticos que andan en malos caminos. Amén. No le deseo la muerte, le deseo es que Dios tenga compasión de ellos y que Dios pueda tener misericordia para que ellos conozcan la salvación. Amén. Abriste las fuentes y el río, secaste ríos impetuosos. Tuyo es el día, tuya también es la noche. Tú estableciste la luna y el sol. ¿Ve? Qué bonito reconocer eso. Aquí, Masquil de Asá está en lo cierto. Dios abre la fuente de los ríos. Dios seca ríos impetuosos, los seca, porque de Él es el poder, Él es el que hace todo. Pero de Dios es el día. Por eso que muchos dicen, Señor, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tu Jehová me hace vivir confiado. Nos acostamos de noche, pero Dios es el único que nos regala el día siguiente, porque de Dios es el día y de Dios es la noche. Hay muchos que llegan al día, pero no ven la noche porque el Señor se lo lleva o porque ellos se van con la autorización de Dios, por no creer en Dios, se van a un lugar de tormento. Pero, mis amados hermanos, de Dios es todo. Dice, Él estableció la luna y el sol. ¿Quién hizo la luna y el sol? Dios, como se lo estaba diciendo anteriormente. Dios hizo todo lo que está en esta tierra y fuera de esta tierra, aún en el tercer cielo que no lo conocemos. Dios lo hizo. Tú fijaste todos los términos de la tierra. El verano, el invierno, tú lo formaste. Claro, Dios es un Dios de orden. Dios hizo para sembrar y para cosechar. Todo lo ha hecho Dios. Por eso hay que respetarlo y darle las gracias a Dios por las frutas, los vegetales que salen de la tierra, que son nuestros alimentos. Porque de Dios viene todo esto. Ay, que ¿quién creó el plátano? Todo lo creó Dios. El plátano, el cambur, el ñame, el ocumo, todo lo creó Dios. La ciencia no creó nada. Dígame cuál es la fruta que ha inventado la ciencia. Ah, que han hecho injerto. Que sí, hicieron el injerto de mango con pera y ahora sabe a mango pera. Pero esos son injertos. Eso es algo que le vino el invento al hombre y lo hizo. Pero tienen que tener mucho cuidado con esa liga de fruta porque a veces intoxican. Dios todo lo hizo perfecto. Amén. Imitemos a Dios en todo y nos dejemos estar inventando. Acuérdate de esto, que el enemigo ha afrentado a Jehová y pueblo insensato ha blasfemado tu nombre. ¿Pero de qué le valió el enemigo afrentar a Jehová? Porque ya le está condenado eternamente. Es lo que es el príncipe de este mundo para llevarse a toda aquella persona que se dejen llevar de sus mentiras, llevárselo al infierno cuando le toque su día. Así que nosotros tenemos que ser claros y concisos que aquellos que obedecemos a Dios es porque lo amamos y somos los que tendremos la vida eterna. Amén. Se te levante tu papá, se te levante tu mamá, se te levanten tus hijos, tu esposo, tu esposa, el vecino, quien sea que se te levante, usted tiene que seguir amando a Jehová. Y no ponga como excusa de que no puedo porque mis hijos están bravos conmigo. No, usted dice, Señor, perdóname y mis hijos que me perdonen. Yo voy a adorarte, Señor, pero pedir un perdón genuino. Y Dios te perdona. Dios te perdona. Dice, no entregues a las fieras el alma de tu tórtola. De tu tórtola. Y no olvides para siempre la congregación de tus afligidos. Aquí está pidiendo súplicas, plegarias, ¿verdad? Alabado sea el nombre de Jehová. Alabado sea el nombre de Jehová. Que Dios tenga compasión de todos nosotros y que nosotros podamos seguir firmes en los caminos del Señor, ¿verdad? Y que el Señor no se olvide de nosotros, la congregación que estamos afligida, porque somos muchos los afligidos, mis amados hermanos. Dice, mira al pacto, porque los lugares tenebrosos de la tierra están llenos de habitaciones de violencia. ¿Cuál es el pacto? El pacto que Dios hizo con Moisés, Abraham, Jacob, con los patriarcas. ¿Por qué? Los lugares tenebrosos de la tierra están llenos de habitaciones de violencia.
Padres que matan a sus hijos, hijos que matan a sus padres, hermanos que matan a sus hermanos, habitaciones de violencia. Padres que violan a los hijos, madres que violan a los hijos, hijos que violan a sus hermanas, hermanos, violencia. Pidámosle al Señor que nos guarde y que nos dé la sabiduría e inteligencia de guiar a nuestros hijos en los caminos del Señor sin que ellos se tuerzan. Que cuando vengan esos demonios del inframundo a querer enamorar a nuestras hijas para llevárselas a un mundo de miseria, de maldad, de desgracia, que Dios nos dé la sabiduría de guiar a nuestras hijas en los caminos del Señor, que nuestras hijas tengan la sabiduría y la inteligencia de saber que ese es un hijo del mal que quiere acabar con su ministerio y con su vida. Que Dios tiene un príncipe guardado para ella. Igual con nuestros hijos, esas mujeres que vienen a coquetearle, mujeres seductoras, que ellos tengan la sabiduría y la inteligencia de decir, no, tú no eres la mujer de mi vida, porque así como te exhibe para mí, te exhibe para cualquiera. Yo voy a esperar la princesa que Dios tiene guardada para mí. Que Dios nos ayude porque esta tierra está llena de habitaciones de violencia. Dice, no vuelva avergonzado el abatido, el afligido y el menesteroso hablarán tu nombre. El afligido y el menesteroso alabarán tu nombre. ¿Por qué? Porque le estamos pidiendo a Dios que no vuelva avergonzado el abatido. Alabado sea el nombre de Jehová. Si te sientes abatido, déjame decirte que Jehová está contigo. Jehová no te va a desamparar. Lee estos libros de Salmo. Estos libros de Salmo es la pura realidad de muchas personas que pasaron por tribulaciones, angustia, persecuciones, casi la muerte. Y mira cómo Dios le da a ellos la victoria. Amén. Dice, levántate, oh Dios, aboga tu causa. Acuérdate de cómo el insensato te injuria cada día. Qué cosa, ¿no? El insensato injuria a Dios. Pidámosle a Dios que no seamos insensatos, porque a veces somos cristianos y decimos cosas que no son. A veces decimos, ¿será que la promesa se va a cumplir en nosotros? Y eso es ser insensato, hermano. Tenemos que decir, la promesa se va a cumplir en nosotros. Pase lo que pase, digan lo que digan. La promesa de Dios se va a cumplir en nosotros porque Dios no miente. Así que hay que hablar. Por eso decimos, levántate, oh Dios, a abogar tu causa. Que Dios nos ayude a todos nosotros. Que abogue por nosotros. Amén. No olvides las voces de tus enemigos. El alboroto de los que se levantan contra ti sube continuamente. Amén. Que Dios no olvide a aquellos que se levantan contra Dios y que se levantan contra nosotros. Que sea Dios que nos defienda, que sea Dios el que nos guíe. Y si este capítulo te es interesante, te invito a que lo leas a profundidad con tu familia, uno por uno. Si le podemos dedicar 2, 3, 4 horas a la televisión o a programas deportivos, podemos también dedicarle, aunque sea 1 hora a Dios, compartiendo el pan de vida en familia con tus hijos, esposas, tía, primo, con lo que tenga a tu alrededor, hasta con el vecino. Bendiciones en lo alto. Ahora mis hijos con las preguntas. Amén. Las preguntas del capítulo 73 de Salmos. ¿Dios es bueno para quién? Salmo 73, 1. ¿Quiénes alcanzaron riquezas? Salmo 73, 12. Pero, ¿qué les pasa? Salmo 73, 19. Amén. Que casi resbala. Según Salmos 73, 2. La respuesta. ¿A quién se postrarán los reyes? Según Salmos 73, 11. Amén, amados hermanos, con las preguntas del Salmo 74. ¿Qué debía acordarse Jehová? Salmo 74, 2. ¿A dónde van sus pasos? Salmo 74, 3. ¿En dónde vociferan? Salmo 74, 4. ¿Qué quebraron los salmos? Salmo 74, 6. Amén. ¿A quién Dios mayugará su cabeza? Según Salmos 74, 14. ¿Qué pedía el rey David? Según Salmos 74, 22. Amén. Amén, mis amados hermanos, anímense para que busquen las respuestas con amor ahí en su casa. Dedíquenle tiempo a Dios, que Dios toda la vida nos la dedica a nosotros. Nosotros le dedicamos 1 hora, pero Dios nos dedica toda la vida que llevamos la tierra, Dios la dedica a cada uno de nosotros. Amén. Ahora mi hijo Sia va a hacer una oración de protección para todos nosotros. Amén. Amén. Padre Santo Celestial, mi Dios, vengo en tu presencia, Señor, pidiéndote que tú protejas esta familia, proteja la familia de cada persona que escucha este programa, Señor, haciendo que
cuando salgan o entren a la casa sean protegidos, Señor. Que salgan con bendición de la casa y entren con bendición a la casa, Señor. Te lo pido, mi Dios. Y que cualquier visita que vayan a recibir a su casa, ellos sean protegidos y que cualquier cosa que tenga la visita no le haga daños a esa familia, Señor. Te lo pido, mi Dios. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén. Gracias, hijo mío, por esa oración tan hermosa. Gracias, Ezequías, Sinaís, Josías, por estar en compartiendo el pan de vida en familia, obedeciendo a Dios y no al hombre. Amén. Dice así, para que usted se memorice en este versículo, si es de gran ayuda para usted, memorícelo, mis hermanos. Dice así. Salmos 27, capítulo 27, versículo 1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Amén. Si Jehová es tu luz y tu salvación, no tiene que temerle a nadie. Jehová es tu fortaleza, no te atemorice por lo que el enemigo te quiere venir a hacer, porque Jehová es nuestra fortaleza. Bendiciones y será hasta otra próxima oportunidad donde estaremos compartiendo el pan de vida en familia. Amén.